¿Te interesa estudiar traducción e interpretación, pero no estás seguro si es para vos? En este video te voy a ayudar a decidir si la carrera de traducción e interpretación es para vos en este 2021. Primero que nada quiero decirles que yo soy licenciada en traducción por la Universidad de Montevideo, recibida en el año 2017. Me vine a Japón a trabajar como traductora, pero ahora hace ya casi un año que no me dedico más a la traducción. Sin embargo, yo subí algunos videos sobre la traducción hace algunos años y todavía me llegan un disparate de mensajes relacionados a ese video de personas que están pensando en estudiar la carrera pero realmente no saben. Me comentan que ellos querían, pero en realidad después alguien les dijo algo y entonces decidieron que no. Y mi intención con este video es darles herramientas que los ayuden a tomar una decisión lo más informada posible, así que empecemos. Lo primero que les quiero decir es que la realidad profesional de la traducción, como la realidad profesional de la gran mayoría de las profesiones en este mundo tan cambiante, cambia en todo momento. Entonces, es muy difícil tener certezas. Nadie les puede garantizar que ustedes vayan a tener un trabajo el día de mañana cuando se reciban. Yo lamento decirles esto, pero es la realidad que se los tiene que contar. Ya lo estamos viendo con la pandemia. Antes de la pandemia, por ejemplo, el turismo era un sector que era un boom absoluto y dedicarse al turismo era algo súper rentable, algo súper copado. Hoy en día el turismo está bastante estancado, no hay turistas extranjeros en un montón de países. ¿A qué voy con esto? Todas las opiniones que ustedes escuchen respecto a la traducción responden a las circunstancias de un momento dado y también de un cierto país. Les quiero decir cómo pueden hacer ustedes para interiorizarse con la situación laboral de la traducción en su país. Y es bastante fácil. Lo único que tienen que hacer es empezar a ponerse en contacto con las personas que tienen el trabajo al que ustedes aspiran a tener el día de mañana. Mucha gente dice, bueno, yo quiero ser traductor de subtítulos, yo quiero trabajar para Netflix, yo quiero trabajar para Disney. Pero obviamente que la idea que uno se hace de ese trabajo y la realidad no son exactamente lo mismo. ¿Cómo puedo saber si es viable que yo el día de mañana termine trabajando para una de esas empresas? Pueden ir a LinkedIn, buscar traductor, Disney, o sea, literalmente así, y les va a aparecer una lista de personas que están en LinkedIn y que tienen el trabajo de traductor en Disney. Se contactan con esas personas, les mandan un mensaje y les cuentan que son estudiantes de secundaria, que quieren saber un poco cómo es el trabajo, que quieren saber cuáles son las oportunidades, qué piensan ellos de la carrera de traducción. Está bueno recopilar opiniones de personas que están en la profesión. Esto realmente, esta idea, digamos, de contactar profesionales que están interiorizados con la realidad, me surgió porque tengo una amiga que desde que estábamos en la carrera, ella quería estudiar un máster. Llegado el momento de decidir realmente si estudiarlo o no, lo que ella decidió hacer fue hablar con las personas que tienen el trabajo, el perfil más o menos del trabajo al que ella aspiraba a tener el día de mañana, al que ella aspiraba a poder acceder con ese máster. Hablando con esas personas se enteró de un montón de cosas que no tenía forma de haber sabido si no fuera porque alguien que está ya en ese rubro te lo cuenta y también te da consejos y te ayuda a decir, mira, esta carrera es mejor que esta otra, dentro de los perfiles del traductor, porque la realidad es que la traducción es una profesión que tiene un montón de especialidades diferentes y cuando la gente me pregunta, Ay, quiero ser traductor, ¿me conviene o no? O por ejemplo, ¿un traductor gana bien o no? Depende de muchos factores, del país y también de la especialización, sobre todo de la especialización. ¿Por qué? Porque en determinados momentos ciertas especializaciones tienen como un boom y en otros no. Para darles un ejemplo, cuando yo estaba en la universidad era el boom de la traducción audiovisual. Ese fue el momento en el que yo empecé a trabajar como traductora cuando tenía 19 años y trabajaba desde mi casa haciendo subtítulos para series y películas. Hoy en día, ¿eso se hace o no se hace? La verdad que no lo sé, porque sinceramente también cambiaron las épocas. En ese momento era el boom del streaming y hoy en día yo me imagino que puede ser así en otras áreas. No sé si es así en el área audiovisual. Tampoco sabía yo hasta cuándo iba a durar ese boom, digo, de las cosas audiovisuales. Entonces, como es imposible hacer futurología y tampoco está bueno basarnos en lo que ya pasó, lo mejor que pueden hacer es hablar con la persona que lo está haciendo ahora y que probablemente lo siga haciendo por unos años. Lo segundo que les recomiendo es obviamente ponerse en contacto con las universidades. Si ustedes buscan traducción o licenciatura en traducción o carrera de grado en traducción y su país en Google, les van a aparecer las universidades en las que lo pueden estudiar. Si ustedes se ponen en contacto con esas universidades, muchas veces las autoridades de esas universidades están en contacto tanto con sus egresados como con empresas que contratan a esos egresados, con lo cual ellos les van a poder decir de muy buena fuente cómo está el mercado laboral, cuáles son las opciones si ustedes egresan de esa carrera. Y sí, muchas veces las opciones no son lo que uno imagina. En el portal típico de empleo no es muy común ver anuncios para traductores. Y esto no significa que no haya trabajo para traductores, sino que significa que el trabajo de los traductores cada vez más se está volviendo un trabajo que se hace desde un país para otro. Entonces, en Uruguay al menos, en el recuerdo que yo tengo de hace 3 años o 4 años,
la realidad era que era muy difícil conseguir trabajo de traductor para una empresa en Uruguay. No era imposible, pero era difícil. Pero eso no significa que no hubiera trabajo, como les estoy diciendo antes. Había un montón de trabajo en el área audiovisual para otros países. Entonces, no es solamente decir, ay, no hay trabajo para traductor, sino también saber dónde buscar ese trabajo. Y para eso les recomiendo que vayan a las páginas tipo ProZ, Translators Café y un montón de esas y empiecen a buscar en ese tipo de anuncios cuáles son los perfiles que más se piden, cuáles son las habilidades que se necesitan para acceder a los trabajos que ustedes quieren tener en el futuro y también cuáles son las condiciones y si ustedes están dispuestos a aceptar esas condiciones. Esto es sabido que en la traducción, como en muchas otras profesiones, en muchos casos se piden tarifas que no son acordes a la realidad económica de la mayoría de las personas, tarifas que realmente van muy por debajo de lo que deberían ser. Esas son cosas que pasan, yo no sé a ciencia cierta cómo está la situación actual, pero sí que les digo que lo mejor es siempre buscar información y tratar de estar al tanto de cómo está el tema actual, porque esto es algo que cambia muy rápido y me imagino que también con la pandemia tiene que haber cambiado un montón. Y lo otro, que también es un buen recurso si quieren tener más información sobre la realidad profesional de los traductores, es el Colegio de Traductores Públicos del Uruguay, en caso de que sean de Uruguay o de su país. En general hay algún tipo de organización, algún tipo de asociación, algún tipo de colegio que engloba a todos los traductores de un país. En ese lugar ustedes pueden encontrar un montón de información súper certera que los van a ayudar a tomar esa decisión, a saber cómo está el mercado laboral, a tener como una visión muy global. Lo bueno que tiene el colegio, que a lo mejor la universidad es un poco distinto en este sentido, es que en el Colegio de Traductores Públicos las personas que están ahí se dedican a la traducción. A veces en las universidades los que enseñan son traductores que no necesariamente trabajan como traductores, algunos sí, pero hay veces que no están tan en contacto con la realidad profesional como si lo están en el Colegio de Traductores, que no solamente son traductores ellos, sino que justamente agrupan traductores y están hablando con traductores todos los días. Entonces ellos les van a poder decir a ciencia cierta cómo están las cosas, qué les conviene hacer, qué pasos les conviene dar, cómo saber si la carrera es para ustedes y un montón de cosas más. Les voy a dejar en los comentarios de este video todos los links que necesitan de todo el tipo de organizaciones que para mí están buenas para contactar y que son realmente muy confiables, que les van a dar información buena y de calidad para que ustedes puedan tomar esta decisión. Lo otro que les quiero decir, por último, es que en la traducción es muy, pero muy importante entablar buenas relaciones con nuestros colegas y con todos los profesionales que conocemos, que vamos conociendo mientras estudiamos, mientras cursamos la carrera. Cuando yo me fui del Uruguay, por ese momento en el que me estaba por ir, tuve una oferta de trabajo en un estudio de traductores en Uruguay. En ese momento yo sabía que me iba a ir, sabía que no iba a poder hacerlo, entonces les recomendé a una persona que era de mi confianza, una persona que yo sabía que tenía muy buena capacidad, que era una persona responsable, que era una persona que yo había conocido estudiando la carrera y que yo confiaba plenamente en esa persona, y esa persona quedó en ese trabajo y hasta el día de hoy, si no me equivoco, sigue en ese trabajo. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Hay gente que piensa que ir a la universidad es voy, estudio, no vine acá para ser amigos, no vine acá para llevarme bien con nadie, no vine acá para socializar, simplemente voy a estudiar, voy a tragarme todos los libros, voy a ser el número uno y voy a pisar la cabeza a todos. La traducción, como muchas otras cosas, es muchas veces un tema de vínculos interpersonales y es un tema de las conexiones que uno hace también. Esto también sirve para conseguir clientes si sos traductor freelance, pero más allá de eso, en la traducción se trabaja mucho en equipo y se trabaja mucho con referencias. Hace algunos días me llegó un comentario de una chica que me decía que alguien le dijo que hay muchos egresados y poca demanda de traductores en Uruguay. Y yo creo que eso puede ser así, pero eso no significa que no puedas trabajar como traductor en Uruguay. Sí significa que te tenés que destacar y que te tenés que especializar en algo, que tenés que hacer contactos que te sirvan el día de mañana para acceder a los trabajos a los que vos aspires a tener. Es súper importante entablar relaciones de cordialidad, relaciones profesionales con un montón de personas y estar abierto a eso. También, como ya les mencioné, acudir a las organizaciones confiables que saben de lo que están hablando, como puede ser una universidad, como puede ser el Colegio de Traductores. Y bueno, eso era todo lo que les quería decir. La verdad que espero que este video de alguna forma los ayude a tener un poco más de información o saber dónde buscar la información. Como ya les dije, yo no me siento capacitada para decirles si la traducción va a seguir existiendo, no va a seguir existiendo, si el traductor de Google esto, si lo que sea. Yo siento que la decisión es personal de cada uno, pero lo más importante es tener todas las herramientas para poder tomar una decisión lo más informada posible. Si a mí me preguntan, yo personalmente no me arrepiento de haber estudiado traducción. Si bien ahora no estoy ejerciendo la traducción
traducción y me estoy dedicando a otra cosa. La verdad que uso lo que aprendí en la carrera de traducción todos los días de mi vida, en mi vida profesional y a veces hasta en mi vida personal también. La verdad es que no me arrepiento porque siento que es una carrera que te da herramientas para un montón de otras cosas, y si hay una característica que tiene la traducción es que muchos de sus egresados trabajan en otras áreas. Eso no es algo malo. Yo sé que uno cuando está pensando en lo que quiere estudiar se imagina, ¿no?, muchas veces como su vida profesional y se piensa que va a ser como una línea recta en la que uno va a alcanzar esto y después va a seguir ahí por toda su vida, pero la realidad es bastante diferente, y yo siento que dentro de lo que es la incertidumbre del mundo, lo lindo que tiene la carrera de traducción en lo personal para mí es que te da herramientas que las puedes aplicar en un montón de otros trabajos, y eso es súper valioso. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado este video. Si les gustaría saber algo más sobre la traducción, los espero en los comentarios. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por ver mis videos, por todos sus comentarios tan lindos, por sus preguntas de siempre. La verdad que estoy súper agradecida. Me pueden seguir por Instagram, donde publico un montón de cosas sobre mi vida acá en Japón, y donde también tengo un IGTV sobre cómo fue para mí cambiar de trabajo de la traducción a la docencia de inglés en plena pandemia el año pasado. Así que si les interesa eso, pásense por mi Instagram. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video.